Entebbe, Uganda. 4 de julio de 1976. 12:52 de la madrugada. 4 aviones Hércules C-130 vuelan a 30 metros sobre el lago Victoria. Dentro van 100 comandos israelíes que acaban de recorrer 4.000 kilómetros para intentar lo imposible. En el aeropuerto de Entebbe, 105 rehenes judíos esperan su destino, custodiados por terroristas palestinos y soldados ugandeses armados hasta los dientes. El dictador Idi Amin ha prometido públicamente que ningún comando de rescate tendrá éxito. Tiene razón para creer eso. Nunca en la historia moderna se ha intentado un rescate a esta distancia. Nunca se ha asaltado un aeropuerto internacional defendido por un ejército. Las probabilidades son imposibles. Pero en 53 minutos, esas probabilidades van a cambiar. En 53 minutos, el mundo va a aprender que la distancia no protege, que los rehenes judíos nunca están solos y que existe un límite a lo que Israel tolerará. Esta es la operación Entebbe, el rescate que cambió las reglas de la guerra contra el terrorismo. El 27 de junio de 1976, el vuelo 139 de Air France despegó del aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv con destino a París. A bordo viajaban 248 pasajeros y 12 tripulantes. Era un vuelo de rutina, una conexión a través de Atenas, familias regresando de vacaciones, hombres de negocios completando viajes, estudiantes volviendo a Europa. Nadie esperaba convertirse en pieza de un drama internacional. Nadie sabía que este vuelo ordinario se convertiría en uno de los secuestros más famosos de la historia. A las 12:30 del mediodía, después de una escala técnica en Atenas, el Airbus A300 despegó hacia París. 4 pasajeros habían abordado en Grecia, 2 hombres árabes y 2 alemanes, un hombre y una mujer. Llevaban pasaportes falsos y armas escondidas en equipaje que nunca fue inspeccionado adecuadamente. La seguridad aeroportuaria en 1976 era, en el mejor de los casos, casual. En el peor, inexistente. 20 minutos después del despegue, mientras el avión sobrevolaba el mar Mediterráneo, los 4 pasajeros se levantaron simultáneamente. Sacaron pistolas y granadas. El hombre alemán, identificado después como Wilfried Busse, caminó hacia la cabina. La mujer alemana, Brigitte Kuhlmann, comenzó a gritar órdenes en inglés. Los 2 palestinos, miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, bloquearon los pasillos con sus cuerpos. Los pasajeros entendieron inmediatamente. No era un simulacro, no era una broma. Estaban siendo secuestrados. Busse forzó la puerta de la cabina. El capitán Michel Bacos, un veterano piloto francés con 25 años de experiencia, se encontró mirando el cañón de una pistola. Las instrucciones fueron simples: volar a Bengasi, Libia. Cualquier desviación resultaría en la destrucción del avión. Bacos no tenía alternativa. Cambió el rumbo. En el aeropuerto de Bengasi, el avión permaneció en tierra durante 7 horas. Los secuestradores permitieron que una pasajera enferma fuera evacuada. Reabastecieron combustible. Durante ese tiempo, los terroristas revelaron su identidad. Se hacían llamar el Comando Che Guevara. Su líder era un hombre que se identificó como Fayez Abdul Rahim Jaber, aunque su verdadero nombre nunca fue confirmado con certeza. Sus demandas fueron presentadas al capitán Bacos. Querían la liberación de 53 prisioneros, 40 palestinos detenidos en Israel, 13 en otros países, incluyendo Francia, Suiza, Alemania Occidental y Kenia. La fecha límite era el jueves 1 de julio a las 14:00 horas. Si las demandas no se cumplían, comenzarían a ejecutar rehenes. Después de reabastecerse, el vuelo 139 despegó nuevamente. Esta vez el destino era Entebbe, Uganda. El aeropuerto internacional de un país gobernado por Idi Amin Dada, uno de los dictadores más brutales y erráticos de África. La elección no fue accidental. Amin había desarrollado relaciones cercanas con la Organización para la Liberación de Palestina. Odiaba a Israel públicamente, y su aeropuerto ofrecía algo que ningún otro lugar podía ofrecer: completa inmunidad de cualquier respuesta occidental. Cuando el avión aterrizó en Entebbe el 28 de junio, algo extraordinario sucedió. Idi Amin apareció personalmente en el aeropuerto.
No para negociar la liberación de los rehenes, para abrazar a los secuestradores, para prometerles protección. Las fotografías tomadas ese día muestran a Amin sonriendo junto a los terroristas, inspeccionando a los rehenes como si fueran prisioneros de guerra. El mensaje era claro. Uganda apoyaba el secuestro. Los rehenes fueron trasladados al edificio de la terminal antigua, una estructura construida por los israelíes años antes, cuando las relaciones entre Uganda e Israel eran amistosas. La ironía era dolorosa. Judíos retenidos en un edificio que Israel había construido. Durante las siguientes 48 horas, la situación se deterioró. Los secuestradores realizaron una selección. Separaron a los pasajeros judíos e israelíes del resto. 105 personas fueron identificadas y retenidas. Los demás, principalmente ciudadanos franceses, fueron liberados gradualmente. Esta selección recordaba a muchos de los sobrevivientes del Holocausto algo que habían jurado nunca volvería a suceder. Judíos siendo separados, judíos siendo marcados para un destino diferente. El capitán Michel Bacos tomó una decisión que lo convertiría en héroe. Aunque como ciudadano francés podía irse, eligió quedarse. Su tripulación completa hizo lo mismo. No abandonarían a los rehenes. Esta decisión moral, tomada bajo extrema presión, ejemplificaba lo mejor de la humanidad en circunstancias diseñadas para revelar lo peor. En Tel Aviv, el gobierno israelí enfrentaba una crisis sin precedentes. El primer ministro Yitzhak Rabin convocó reuniones de emergencia del gabinete. Las opciones eran limitadas y terribles. Negociar significaba establecer un precedente, que secuestrar judíos funcionaba, que el terrorismo podía extraer concesiones. Pero no negociar significaba condenar a 105 personas a ejecución casi segura. El ministro de Defensa, Shimon Peres, presionó por una opción militar. El problema era que nadie sabía cómo ejecutarla. Entebbe estaba a 4.000 kilómetros de Israel, más allá del alcance efectivo de cualquier helicóptero, en territorio hostil, defendido no solo por terroristas, sino por el ejército ugandés. Los analistas militares le daban a cualquier operación de rescate probabilidades de éxito inferiores al 10%. Pero el 29 de junio, algo cambió. Los rehenes liberados comenzaron a llegar a París. Entre ellos había un hombre llamado Michel Cochot, un arquitecto francés que había prestado especial atención durante su cautiverio. Cochot tenía formación en diseño de edificios. Había memorizado cada detalle de la terminal antigua, las dimensiones de las habitaciones, la ubicación de las puertas, los puntos ciegos, las distancias. El Mossad interceptó a Cochot en el aeropuerto Charles de Gaulle. Lo llevaron discretamente a una habitación privada. Durante 8 horas, Cochot describió todo lo que había visto. Dibujó planos, estimó números de guardias, identificó patrones de movimiento. Esta información llegó a Tel Aviv vía cable cifrado a las 4:00 de la madrugada del 30 de junio. Al mismo tiempo, inteligencia militar israelí estaba trabajando en otro ángulo. Años antes, una compañía de construcción israelí había edificado la terminal antigua de Entebbe. Los planos arquitectónicos originales estaban archivados en Tel Aviv. Los ingenieros militares los recuperaron y comenzaron a estudiarlos. Confirmaron lo que Cochot había descrito. Cada puerta, cada ventana, cada corredor. La combinación de ambas fuentes creó algo extraordinario, un modelo exacto del objetivo. Los planificadores militares ahora sabían dónde estaban los rehenes, dónde dormían los terroristas, dónde se posicionaban los soldados ugandeses. Por primera vez desde que comenzó la crisis, una opción militar pasó de imposible a meramente improbable. El jefe del Estado Mayor, Moti Gur, ordenó que se formara un equipo de planificación. El oficial seleccionado para liderar la operación fue el brigadier general Dan Shomron. Se le dieron instrucciones simples: encontrar una manera de traer a los rehenes a casa, vivos. Shomron reunió a los mejores oficiales de operaciones especiales de Israel, representantes de la unidad Sayeret Matkal, la unidad de élite de reconocimiento del ejército, de la 35ª Brigada de Paracaidistas, de Sayeret Golani. Cada uno trajo experiencia en combate, conocimiento táctico y la voluntad de intentar lo imposible.
La primera reunión de planificación ocurrió el 30 de junio a las 10:00 de la mañana. El problema central era la distancia. Los helicópteros no podían llegar a Entebbe desde Israel. Los aviones de combate podían bombardear el sitio, pero eso mataría a los rehenes. La única opción viable era usar aviones de transporte C-130 Hércules. Podían transportar comandos y vehículos. Podían aterrizar en Entebbe. Pero el plan requería que todo saliera perfectamente. No había margen para error. El plan que emergió durante las siguientes 36 horas fue audaz hasta el punto de la locura. 4 C-130 volarían a Uganda. El primero llevaría la fuerza de asalto principal. 29 comandos de Sayeret Matkal, liderados por el teniente coronel Jonathan Netanyahu, hermano mayor del futuro primer ministro Benjamin Netanyahu. También llevaría un Mercedes negro y 2 Land Rovers pintados para parecerse a vehículos militares ugandeses. La idea era simple y brillante. Idi Amin viajaba en un Mercedes negro. Los soldados ugandeses estaban acostumbrados a ver ese vehículo. Si el Mercedes aparecía en el aeropuerto, los guardias asumirían que Amin estaba haciendo otra de sus visitas nocturnas. No dispararían, no harían preguntas. Simplemente dejarían pasar al convoy. Este engaño compraría quizás 30 segundos, tal vez 45, pero esos segundos permitirían que los comandos llegaran a la terminal antes de que comenzara el tiroteo. Y en un asalto de rehenes, los primeros segundos son todo. El segundo, C-130, llevaría refuerzos y equipo médico. El tercero transportaría más tropas y vehículos blindados. El cuarto sería la reserva y llevaría combustible adicional por si algún avión resultaba dañado. La ruta de vuelo presentaba su propio conjunto de problemas. Los aviones tendrían que volar sobre territorio hostil. Egipto podría derribarlos. Arabia Saudita podría detectarlos. Sudán era impredecible. La solución fue volar una ruta indirecta. Sur sobre el Mar Rojo. Luego oeste sobre Etiopía. Luego sur sobre Kenia. Total, 7 horas de vuelo. Se estableció contacto secreto con Kenia. Aunque oficialmente neutral, el gobierno keniano tenía sus propias razones para odiar a Idi Amin. Acordaron mirar hacia otro lado cuando los aviones israelíes cruzaran su espacio aéreo. También acordaron permitir que los aviones reabastecieran combustible en Nairobi después de la operación. Esta cooperación nunca fue públicamente reconocida, pero fue esencial para el éxito de la misión. El 1 de julio, mientras los diplomáticos seguían negociando públicamente, los comandos comenzaron sus ensayos. Se construyó una réplica de la terminal antigua en una base militar en el desierto del Negev. Los soldados practicaron el asalto una y otra vez, corriendo desde el Mercedes hasta las puertas, entrando en las habitaciones, identificando objetivos, extrayendo rehenes. Cada ensayo fue cronometrado. El objetivo era completar el asalto en menos de 2 minutos. 2 minutos desde que se abrieran las puertas del Mercedes hasta que todos los terroristas estuvieran neutralizados. Más tiempo significaba que los terroristas podrían comenzar a ejecutar rehenes. Menos tiempo era físicamente imposible. El comandante de la fuerza de asalto, Jonathan Netanyahu, era conocido como Johnny entre sus hombres. Tenía 30 años. Había estudiado en Harvard. Era poeta además de soldado. En cartas a su familia, reflexionaba sobre la moralidad del combate, sobre el costo de la violencia, sobre si la fuerza podía servir a propósitos justos. Estas cartas sobrevivirían a él y se convertirían en textos estudiados en academias militares. El 3 de julio, el gabinete israelí se reunió para la decisión final. Shimon Peres presentó el plan completo. Los riesgos eran inmensos. Si fallaba, los rehenes morirían. Los comandos morirían. Israel sería humillado internacionalmente. Las relaciones con Uganda se volverían permanentemente hostiles. Pero si no actuaban, 105 judíos serían ejecutados en 3 días. Yitzhak Rabin, un hombre que había pasado toda su vida en el ejército antes de convertirse en primer ministro, escuchó todos los argumentos. Luego habló. Dijo que Israel tenía la obligación moral de intentar el rescate, que no importaba la distancia, que no importaban las probabilidades,
que los judíos no serían abandonados mientras Israel existiera. La votación fue unánime. La operación fue aprobada. Nombre en código: Operación Thunderbolt. Más tarde sería renombrada Operación Jonathan en honor al comandante que no regresaría. A las 15:30 horas del 3 de julio de 1976, 4 C-130 Hércules despegaron de la base aérea de Sharm el-Sheikh en la península del Sinaí. Dentro iban 100 comandos, 33 médicos, equipo para 200 heridos, sangre para transfusiones, camillas, ambulancias desmontadas. Todo lo necesario para una operación que podía resultar en masacre. El vuelo duró 7 horas. Los comandos intentaron dormir. Algunos lo lograron. Otros simplemente miraron por las pequeñas ventanas del fuselaje, viendo el desierto africano pasar 8.000 metros abajo. Johnny Netanyahu escribió una carta final a su familia. La guardó en su bolsillo. Nunca sería enviada. Sería encontrada después en su cuerpo. A las 23:00 horas, los aviones cruzaron hacia espacio aéreo keniano. No hubo respuesta del radar. No hubo interceptores. El gobierno keniano cumplió su promesa. A las 23:52 horas, el primer C-130 comenzó su aproximación final a Entebbe. El piloto, el teniente coronel Joshua Shani, voló sin luces, sin radio, en completo silencio electrónico. Descendió a 30 metros sobre el lago Victoria. A esa altura, el radar del aeropuerto no podría detectarlos hasta que fuera demasiado tarde. El aeropuerto de Entebbe tenía una torre de control, tenía guardias, tenía iluminación de pista. Todo funcionaba normalmente. Esta era la apuesta más grande. Los planificadores israelíes esperaban que los controladores ugandeses asumieran que este era un vuelo de carga programado, que en el caos burocrático del aeropuerto nadie cuestionaría un C-130 sin identificación hasta que fuera demasiado tarde. A las 23:56 horas, las ruedas del primer Hércules tocaron la pista. Joshua Shani mantuvo los motores al máximo. Si necesitaban abortar, necesitarían velocidad para despegar rápidamente. Rodó hasta el final de la pista y giró el avión para quedar posicionado para un despegue de emergencia. La rampa trasera se abrió. El Mercedes negro y los 2 Land Rovers salieron. Dentro del Mercedes iban Johnny Netanyahu y 3 comandos disfrazados con uniformes ugandeses. Los Land Rovers llevaban a otros 25 soldados vestidos completamente de negro. El convoy se movió hacia la terminal antigua. Velocidad: 40 kilómetros por hora. No demasiado rápido para parecer una emergencia. No demasiado lento para perder el elemento sorpresa. En la cabina del Mercedes, Johnny Netanyahu verificó su arma por última vez. Cargador completo. Seguro apagado. 2 soldados ugandeses de guardia vieron acercarse el Mercedes. Uno levantó su mano en saludo. Obviamente pensó que era Idi Amin. El otro comenzó a caminar hacia el vehículo para abrir la puerta. Era el protocolo estándar cuando el dictador visitaba. Pero entonces, algo salió mal. Uno de los guardias notó algo extraño. Tal vez la forma en que los hombres dentro del Mercedes se movían. Tal vez un reflejo de armas. Tal vez simplemente intuición. Levantó su rifle. Johnny Netanyahu no tuvo elección. Gritó «¡Adelante!» en hebreo. Los comandos salieron del Mercedes disparando. Los 2 guardias ugandeses cayeron en segundos, pero habían hecho ruido. Habían disparado. El elemento sorpresa estaba comprometido. Netanyahu corrió hacia la entrada de la terminal. Detrás de él, 28 comandos lo seguían en formación perfecta. Habían practicado esto 50 veces. Sus cuerpos sabían qué hacer incluso mientras sus mentes procesaban el caos. La puerta principal estaba cerrada. Un comando colocó una carga explosiva pequeña. 3 segundos después, la puerta estalló hacia adentro. Los comandos entraron. La habitación principal tenía 105 rehenes. Estaban acostados en el suelo. Algunos dormían. Otros levantaron la vista con terror pensando que los terroristas habían venido a ejecutarlos. Los comandos gritaron en hebreo: «¡Quédense abajo! ¡Somos el ejército israelí! ¡Quédense abajo!». 4 terroristas estaban en la habitación. 2 intentaron alcanzar sus armas. Los comandos los eliminaron en ráfagas controladas de fuego.
Un tercero corrió hacia los rehenes intentando usarlos como escudos. Fue derribado antes de llegar. El cuarto terrorista logró disparar 2 tiros salvajes antes de caer. Todo esto ocurrió en 11 segundos desde que la puerta explotó. En otra habitación, 3 comandos encontraron a 2 terroristas más. Ambos dormían. Nunca despertaron. El último terrorista, el líder Fayed Jaber, estaba en una habitación separada. Oyó los disparos. Agarró su AK-47 y corrió hacia la habitación principal. Se encontró frente a frente con Johnny Netanyahu en un corredor estrecho. Ambos dispararon simultáneamente. Las balas de Netanyahu impactaron a Jaber en el pecho. Cayó muerto instantáneamente, pero Jaber también había disparado. Una de sus balas golpeó a Netanyahu en el pecho, justo debajo de su chaleco antibalas. Otra en el brazo. Netanyahu cayó. Sus hombres lo arrastraron fuera de la línea de fuego. Un médico de combate comenzó a trabajar en él inmediatamente, pero la herida en el pecho era grave. La bala había perforado pulmones y arterias mayores. Netanyahu estaba muriendo. Afuera, los otros comandos enfrentaron resistencia inesperada. Los soldados ugandeses en la torre de control habían activado las alarmas. Docenas de soldados ugandeses corrían hacia la terminal desde barracas cercanas. Los comandos israelíes establecieron posiciones defensivas y comenzaron a devolver el fuego. Un equipo de demoliciones corrió hacia los MiG-21 soviéticos estacionados en el extremo del aeropuerto. Colocaron cargas explosivas en 8 aviones de combate ugandeses. Las explosiones resultantes iluminarían el cielo durante los siguientes 5 minutos. Dentro de la terminal, los médicos trabajaban frenéticamente triando a los rehenes. 3 habían resultado heridos durante el tiroteo inicial. Una mujer mayor, Dora Bloch, había sido llevada a un hospital en Kampala 2 días antes debido a una enfermedad. No estaba con los otros rehenes. Su destino quedaría trágicamente claro días después. Los comandos comenzaron a mover a los rehenes hacia los C-130. Los aviones habían aterrizado ahora en formación. El segundo Hércules trajo vehículos adicionales para transportar a los rehenes desde la terminal hasta los aviones. El proceso tomó más tiempo del planeado. Los rehenes estaban en shock. Algunos no podían caminar. Otros no entendían las órdenes gritadas en hebreo, francés e inglés. Mientras tanto, el tiroteo continuaba. Los soldados ugandeses, superando en número a los israelíes 10-1, seguían llegando, pero estaban desorganizados, sin liderazgo coherente. Sus disparos eran en su mayoría al azar. Los comandos israelíes, entrenados para precisión incluso bajo estrés extremo, eliminaban amenazas metódicamente. A la 1:16 de la madrugada del 4 de julio, el último rehén fue cargado en los C-130. Los comandos comenzaron su retirada. Equipos de cobertura proporcionaron fuego supresivo mientras los otros corrían hacia los aviones. El segundo Hércules comenzó a moverse antes de que su rampa trasera estuviera completamente cerrada. El primer C-130, llevando a los rehenes y al herido mortalmente Johnny Netanyahu, fue el último en despegar. En el momento en que sus ruedas dejaron el asfalto a la 1:23 de la madrugada, habían pasado exactamente 53 minutos desde que el Mercedes negro salió del primer Hércules. 53 minutos. En ese tiempo, los comandos habían asaltado un aeropuerto internacional, eliminado a 7 terroristas, destruido 8 aviones de combate enemigos, rescatado a 102 rehenes y comenzado su viaje de regreso a Israel. Pero el costo era evidente. Johnny Netanyahu murió durante el vuelo de regreso. Los médicos trabajaron en él durante 2 horas intentando estabilizar sus signos vitales. Pero la pérdida de sangre era demasiado masiva. Murió sobre territorio keniano, a mitad de camino entre Uganda e Israel. 3 rehenes habían muerto durante el asalto. 1 por fuego cruzado. 2 de ataques cardíacos durante el caos. Dora Bloch, la mujer mayor en el hospital de Kampala, fue asesinada por soldados ugandeses en venganza 2 días después. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero 102 personas que habían estado condenadas a ejecución estaban vivas. 102 personas que habían perdido toda esperanza estaban volando hacia casa. 102 personas que representaban la razón por la cual Israel había arriesgado todo. El avión aterrizó en Tel Aviv
a las 5:43 de la mañana. Miles de israelíes habían acudido al aeropuerto. Cuando los rehenes bajaron, el país entero pareció exhalar colectivamente. Familias se reunieron. Desconocidos se abrazaron. Personas que habían pasado una semana convencidas de que sus seres queridos morirían, los tocaban para confirmar que eran reales. Pero la celebración estaba mezclada con dolor. El cuerpo de Johnny Netanyahu fue llevado silenciosamente a una morgue militar. Su familia fue notificada. Su hermano Benjamin, que más tarde se convertiría en primer ministro de Israel, recibió la noticia mientras servía en una unidad militar diferente. Las ramificaciones internacionales de la operación Entebbe fueron inmediatas y profundas. Las Naciones Unidas condenaron a Israel por violar la soberanía ugandesa. Varios países africanos cortaron relaciones diplomáticas. Idi Amin, humillado públicamente, intensificó su retórica anti-israelí y asesinó a cientos de kenianos viviendo en Uganda en venganza por la cooperación keniana. Pero algo más fundamental había cambiado. Cada grupo terrorista en el mundo había recibido un mensaje. Los rehenes judíos no estaban indefensos. Israel viajaría cualquier distancia, cruzaría cualquier frontera, enfrentaría cualquier probabilidad. Ningún lugar estaba demasiado lejos. Ningún riesgo era demasiado grande. En los años siguientes, los secuestros de israelíes disminuyeron dramáticamente. Los grupos terroristas simplemente concluyeron que el costo potencial superaba cualquier beneficio. Entebbe no solo rescató a 102 personas, disuadió futuras operaciones que habrían puesto en peligro a miles más. Militarmente, Entebbe revolucionó el pensamiento sobre operaciones especiales. Antes de 1976, la sabiduría convencional sostenía que los rescates de rehenes a larga distancia eran imposibles. Después de Entebbe, fuerzas especiales en todo el mundo comenzaron a entrenar para exactamente ese tipo de misiones. La operación Entebbe se convirtió en caso de estudio en West Point, Sandhurst y cada academia militar importante. Estados Unidos formó Delta Force directamente inspirado por Entebbe. Alemania reorganizó su GSG-9. Francia modernizó su GIGN. Cada nación concluyó que necesitaba capacidad para lo que Israel había demostrado ser posible. La edad moderna de las operaciones de fuerzas especiales puede rastrearse directamente a lo que sucedió en Uganda el 4 de julio de 1976. Para los comandos que participaron, el costo psicológico fue significado. Varios sufrieron lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático. La imagen de Johnny Netanyahu muriendo en el avión persiguió a sus compañeros durante décadas. Algunos nunca hablaron públicamente sobre la operación. Otros se convirtieron en conferenciantes, compartiendo lecciones sobre liderazgo bajo presión extrema. El capitán Michel Bacos, el piloto de Air France que se negó a abandonar a los rehenes judíos, fue honrado por Israel como justo entre las naciones, el reconocimiento más alto otorgado a no judíos. Vivió hasta los 95 años y nunca expresó arrepentimiento por su decisión de quedarse. En entrevistas posteriores, simplemente dijo que era lo correcto, que abandonar a sus pasajeros era impensable. Los dilemas morales que Entebbe presenta son complejos pero diferentes de otras operaciones que hemos examinado. Esto no fue un asesinato selectivo, no fue una operación encubierta de inteligencia, fue un rescate. El objetivo era salvar vidas, no quitarlas. Pero incluso los rescates tienen costos. Israel violó la soberanía de Uganda sin permiso. Los soldados ugandeses que murieron defendiendo el aeropuerto posiblemente no sabían que estaban protegiendo a terroristas. Simplemente defendían lo que percibían como territorio nacional de un ataque extranjero. Dora Bloch murió como resultado directo del éxito de la operación. Idi Amin, enfurecido por su humillación, ordenó su asesinato en venganza. Si Israel no hubiera lanzado el rescate, ella habría sido liberada eventualmente junto con los otros rehenes cuando las negociaciones concluyeran. Su muerte fue colateral, pero predecible. Las relaciones entre Israel y África subsahariana sufrieron durante años. Países que habían mantenido relaciones neutrales con Israel las cortaron después de Entebbe.
Esta alienación diplomática tuvo consecuencias económicas y estratégicas que duraron décadas. Sin embargo, la alternativa era aceptar que 105 judíos fueran ejecutados. Era establecer el precedente de que secuestrar israelíes funcionaba. Era admitir que la distancia proporcionaba inmunidad. Era decir a cada judío en el mundo que si estabas lo suficientemente lejos, estarías solo. Israel tomó una decisión diferente. Decidió que ninguna distancia era demasiado grande, que ninguna probabilidad era demasiado baja, que intentar y fallar era preferible a no intentar en absoluto. La pregunta que Entebbe plantea no es si el rescate estaba justificado. Pocas personas argumentan que salvar 102 rehenes inocentes era moralmente incorrecto. La pregunta es sobre límites. ¿Cuándo la necesidad de actuar supera las normas internacionales? ¿Cuándo la urgencia moral justifica violar soberanía? ¿Cuándo los riesgos para los rescatadores son aceptables dados los riesgos para los rehenes? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Son los dilemas centrales de la era moderna del terrorismo. Negociar con terroristas los empodera pero salva vidas inmediatas. Negarse a negociar establece deterrencia pero condena a víctimas actuales. Lanzar rescates arriesgados puede funcionar o puede resultar en desastre que mata a todos los involucrados. Entebbe funcionó. 102 personas viven hoy, junto con sus hijos y nietos, porque Israel decidió que 4.000 kilómetros no eran demasiado lejos. Pero funcionó porque todo salió casi perfectamente, porque los pilotos israelíes eran extraordinarios, porque los comandos estaban entrenados más allá de cualquier estándar normal, porque Kenia cooperó secretamente, porque los ugandeses estaban desorganizados, porque Johnny Netanyahu fue lo suficientemente valiente como para entrar primero y absorber las balas que podrían haber matado a los rehenes. Cambia cualquiera de esas variables y la operación se convierte en desastre. Si Kenia rechaza la cooperación, los aviones se quedan sin combustible sobre el Océano Índico. Si los guardias ugandeses están más alertas, los comandos son detectados antes de llegar a la terminal. Si los terroristas tienen explosivos en la habitación de los rehenes, pueden detonarlos antes de ser neutralizados. La línea entre el triunfo de Entebbe y la tragedia de un rescate fallido era increíblemente delgada. Israel tuvo suerte además de habilidad. Tuvo timing además de preparación. El éxito no hizo que el riesgo fuera prudente en retrospectiva. Simplemente significó que esta vez el resultado justificó la apuesta. ¿Cuál es tu perspectiva sobre Entebbe? ¿Fue un ejemplo heroico de un país negándose a abandonar a sus ciudadanos sin importar las probabilidades? ¿O fue una violación peligrosa de normas internacionales que estableció precedentes problemáticos sobre cuándo los estados pueden usar fuerza militar en territorio extranjero? Ambas interpretaciones tienen mérito. Ambas son defendidas por personas serias con buenas razones. La operación salvó 102 vidas, costó 5. Violó soberanía internacional, pero rescató a inocentes. Inspiró a fuerzas especiales en todo el mundo, pero también estableció que las fronteras son porosas cuando la necesidad es suficiente. Entebbe no responde la pregunta de cuándo la acción militar unilateral está justificada. Simplemente proporciona el ejemplo más dramático de cuándo funcionó. Deja tu perspectiva en los comentarios. Y si esta historia te hizo reconsiderar lo que es posible cuando la determinación se encuentra con la habilidad, cuando la preparación se encuentra con el coraje, cuando un país decide que ninguna distancia es demasiado grande para proteger a su gente, dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que lo imposible es solo lo que aún no se ha intentado.